Ciro Jacuzzi, la actualidad escobarense se vive y se analiza en Generación E. Y así lo presentábamos y así lo presentamos cada martes, en cada comienzo de mes. Estamos hablando de Ciro Jacuzzi, director de la revista Día 32, del portal El Día de Escobar. ¿Cómo estás, Ciro? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien. ¿Todo bien? Bien. Pese a todo, bien. Bueno, pese a todo, es verdad, tiene razón usted. Con esa afirmación lo dijo todo. Hablando de afirmaciones, hoy le contábamos a los oyentes al principio del programa y a través de las redes, hoy titulado Coronavirus, Inseguridad y Noticias Falsas. Sí, las tres pandemias, podríamos decir, coronavirus, inseguridad y noticias falsas, fake news, infodemia, un poco de todo, que es más o menos parecido, pero no es exactamente lo mismo. A ver. Es una licencia periodística, ante todo, hablar de las tres pandemias, porque una pandemia es una epidemia masiva, ¿no? Global, o sea, la epidemia refiere a enfermedades contagiosas, así que esto de hablar de tres pandemias es una licencia periodística a la que nos montamos porque ya medios nacionales hablan últimamente de las pandemias para asociar al coronavirus otras situaciones o fenómenos que no tienen que ver con cuestiones epidemiológicas, ¿no? Claro. Dicha esta salvedad, te propongo hacer un repaso, como venimos haciendo mes a mes, sobre la situación del partido Escobar con respecto al COVID-19. Sí. Y yo te propongo 5 indicadores, porque si no sería demasiado extenso si hiciéramos un pantallazo general, pero que son los más representativos de la evolución del coronavirus en el partido de Escobar. El primer indicador es el porcentaje de casos que tiene el partido de Escobar en relación al total provincial. Actualmente Escobar tiene el 1,4% de todos los casos de coronavirus confirmados en la provincia de Buenos Aires. Vos me dirás, 1,4, ¿es mucho o es poco? Es acorde a la población que tiene el partido de Escobar en el conjunto de la población bonaerense. ¿Me explico? Sí, perfecto. Escobar representa más o menos ese porcentaje también en términos poblacionales, por lo cual que la cantidad de infectados sea el 1,4% es consistente, podría decirse para usar un término técnico. El porcentaje surge de los datos del 31 de julio, nosotros hacemos el corte, tratamos de hacerlo con el úlimo día del mes anterior en el que estamos hablando. Perfecto. Había 1.597 casos en Escobar, 114.573 en la provincia, y esa relación se mantiene constante. Y te diría más, incluso en un tenue pero continuo descenso. Quiero decir algo más con respecto a este primer indicador. A mediados de julio, esto que hoy es 1,4 había llegado a ser 2,8. Sí. O sea, en los últimos 3 meses la situación desempeoró un 100%, podríamos decir. Perfecto. Bueno, es una buena noticia. Claro, porque esto es lo que marca que Escobar, la situación que está atravesando, se podría calificar de normal. Es decir, no está ni entre los mejores, o sea, los municipios de Lamba con menos casos, ni está entre los peores, es decir, los municipios de Lamba con más cantidad de infectados, con más cantidad de muertes. Empezó muy mal Escobar. Te digo, incluso como periodista y también como ciudadano, uno que viene siguiendo la información día a día, me resultaba alarmante la cantidad de muertes proporcionalmente con la cantidad de infectados, y a su vez la cantidad de infectados, que era mucha cuando empezaron a conocerse los primeros casos allá por abril y los que siguieron en mayo. Bueno, esa situación que era realmente muy preocupante, seriamente grave, hoy ya es normal, entre lo que es, digamos, entre comillas, porque todo esto es anormal al mismo tiempo. Sí, se entiende. Normal en el sentido de la cantidad de población con respecto a toda la provincia y el porcentaje que comentabas recién. Tal cual. Está bien. El segundo indicador es la cantidad de casos que se vienen acumulando, y podemos decir algo que ya se sabe, porque a nivel nacional y provincial es exactamente igual. Dejamos atrás el hasta ahora peor mes desde que empezó la pandemia en el país. Bien. Porque en julio hubo muchos más casos que en junio había habido más que en mayo, y así hasta marzo. Para dar una pauta, nosotros hablamos el mes pasado, cuando nos referíamos a junio, el 30 de junio la cantidad de infectados en el partido de Escobar era 536, el total, cifra global, 536. Los contagios positivos acumulados.
igual. Perfecto. Al 30 de junio, al 31 de julio, un mes después, Sí, eran el triple, claro, 1.597. Esto se llama crecimiento exponencial. sí. Sí, fue el peor mes. Ahora, digamos, uno con este dato suelto, se agarra la cabeza, cierra la puerta de su dormitorio con candado y no sale hasta el año que viene. Pero, digo, hay que entenderlo en el conjunto y también y analizar el impacto de esos casos. Voy al tercer indicador, A ver, que también es un índice y un dato que duele mucho, porque es un dato horrible y es el peor de todos, que son las muertes las personas producidas fallecidas, claro. por el COVID-19. Ujú. Al 30 de junio, Ujú. en el partido de Escobar, habían muerto 23 personas por coronavirus. Sí, 23 al 30 de junio. Al 31 de julio, las muertes eran 42. claro. Es decir, Casi el doble. entre marzo, sí, casi el doble, entre marzo, que no hubo víctimas fatales, pero que ya habían los primeros casos Ujú. de personas infectadas, abril, mayo y junio, eran 23 personas fallecidas. Claro, En julio solo hubo 19. claro. Sí, sí, la misma explico? casi la misma cantidad en un solo mes. Claro, pero antes decíamos, porque esta también es la lógica para analizar los números, se triplicaron los contagios en julio. En julio, los fallecimientos no llegaron a duplicarse. Ahí pasamos al otro indicador, al cuarto indicador, Sí. que es un contrapunto con lo que venimos planteando. Así como los casos, las infecciones se triplicaron en Sí. julio, la tasa de letalidad, es decir, la cantidad de personas fallecidas cada 100 infectados, tuvo un descenso muy pronunciado. Bien. Ya venía teniéndolo, Sí. y hoy está, mejor dicho, al 31 de julio en el 2,6. Al 30 de junio la tasa de letalidad en Escobar era del 4%. Un mes después bajó al 2,6 y sigue bajando. Y quiero Sí. recordar que a mediados de mayo la tasa de letalidad en el partido de Escobar era de 15,8. Bajó 7 veces. Muchísimo. Muchísimo, un montón. Sigue Muchísimo. siendo igual más alta que la tasa nacional, Sí, sí, en el sí. 1,8%. Sí, lo recuerdo que lo habíamos hablado la otra vez, sí, sí. Y la regional. Ujú. Pero ha bajado un montón y es significativo y es un buen indicador. Es una buena A pesar de noticia que- también. Sí, sí. A pesar de que estamos hablando de cuánta gente muere, ¿no? Sí, Pero claro, bueno, sí, estamos siempre hablando- cuanta menos sea, va a ser mejor. Sí, por supuesto, queda claro. El quinto dato, y esto es algo que ya forma parte de un indicador que hay que empezar a mirarlo cada vez más, que es el de recuperados. Ujú. Sí, Escobar está teniendo cada vez más recuperados. Sí. Ayer hubo una muy buena noticia en el sentido de que el parte que vos mencionabas hace unos minutos Sí. era 30 personas infectadas, 25 recuperados. recuperado. Sí, 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 sí. Sí, sí. Casi paridad. Sí, sí. Bueno, al 30 de junio el porcentaje de personas recuperadas era del 38,6% en el partido de Escobar. Ujú. Al 31 de julio, un mes después, pasó entonces del 38 al 43,6, Bueno. subió 5 puntos, es decir, cada vez son más los recuperados por cada 100 personas infectadas. Otro buen Algo indicador. es un buen indicador, Ujú. pero que hay que mirar con detenimiento, porque aquí ya no se trata solo de porcentajes, sino de cantidades nominales. Claro. ¿Por qué? Digo, a ver, a nivel nacional y provincial ocurrió algo parecido, pero acá lo que importa también en una estructura sanitaria chica como la que tiene el sistema de salud público escobarense es la cantidad de casos activos. Vos lo leías recién, Sí, arriba sí. de 900. Sí, sí. Obviamente esas 900 personas no están internadas en una terapia intensiva porque no hay tantas camas, Ujú. ni todos los casos son complejos, Ujú. pero cada tantos casos activos vos tenés gente que requiere internación. La inmensa mayoría sigue aislamiento domiciliario. Sí. ¿Sí? La inmensa mayoría son casos leves y moderados, que no requieren de una internación, que no requieren de una asistencia respiratoria. Ujú. Pero ojo, porque en ese número de casos activos, que hay gente que está cursando la enfermedad, que va creciendo, porque no ha bajado hasta ahora, siempre día a día ha aumentado poco más, poco menos, Ujú. vos vas a tener gente que va a requerir internación. Y acá se agrega un dato final, que es lo que dijo la semana pasada el intendente Ariel Sugarchuk. Escobar está prácticamente a tope con las camas de terapia Hola. intensiva. Ujú. Hay, creo, si no estoy confundido, a hoy dos camas para disponibles para pacientes de coronavirus, y si hay más personas que requieran camas, deberán ser derivadas. Es decir, la metáfora sería,
si se te acaban las camas, es como que vas en el auto y empezás a usar la reserva del tanque, pero no sabes dónde hay una estación de servicio. Entonces, pues bueno, derivo, pero eso ya es estar más que al filo. En cualquier momento tampoco tenés chance de seguir derivando, porque no puedes derivar a cualquier parte, porque todos los distritos de la zona también están en una situación complicada. Una situación entonces parecida. ahí entras en una zona realmente roja y preocupante. Por eso es bueno el porcentaje de recuperados, es preocupante la ocupación de camas que se va acumulando, ¿no? Correcto, está bien. El segundo tema, dijimos, es la inseguridad. La inseguridad, sí. Sí, bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, vemos en los noticieros cada vez más espacio dedicado a esta temática que es eterna prácticamente, ¿no? Yo desde que empezaste el periodismo que escucho hablar de la ola de inseguridad y que la inseguridad está cada vez peor. Nunca escuché la inseguridad bajó, nunca escuché estamos mejorando. Después uno va a las estadísticas y hay años que el crecimiento es menor. Bueno, en fin, es una problemática claramente que no está resuelta. Yo lo que te quiero mencionar es la situación del partido de Escobar en este contexto. Sí. Porque se ha pasado de cuarentenas estrictas a cuarentenas menos estrictas, donde hay más circulación, y esto que al principio era un momento de serenidad, dejó de serlo. Hubo casos que conmocionaron a la opinión pública local, sobre todo a la opinión pública de Garín, a los vecinos, a la comunidad de Garín, porque así ocurrieron. En junio, un joven de 21 años, Mauro Galloso, apuñalado en un intento de robo. Horas después, la pareja que lo asesinó fue detenida. También por esas horas, un ataque a una posta policial de ese mismo barrio, del barrio Cabot, a un sujeto que solitariamente arremetió a los tiros sin causar heridos, pero sí generando muchas zozobras y marcando que estaba recrudeciendo la violencia del delito en esa zona, particularmente de la localidad de Garín. Hubo operativo de saturación. El mes pasado vino Berni 2 veces. El ministro de Seguridad de la provincia estuvo con Ariel Zucarchuk. La semana pasada hubo otro caso en Garín, en el barrio Villa Angélica, en un tiroteo. Hay un incidente vecinal, llaman a la policía, va la policía, los delincuentes que estaban frenando la problemática en el barrio Villa Angélica empiezan a disparar a la policía, le pegan un tiro a un vecino de 50 años que estaba circunstancialmente en la línea de fuego. Néstor Silvero murió ahí, además un policía de los que intervinieron resultó herido de bala. Y otro caso, el crimen del gerente de la empresa Colombrano en el barrio de Los Naranjos, de ingeniero Marco, que apareció maniatado y muerto a golpes en su dormitorio. Bueno, este es el cuadro de situación del último mes y medio en el partido de Escobar. Nosotros no pudimos acceder a estadísticas oficiales, las del Ministerio de la Provincia se conocen mucho más adelante, todavía no están publicadas las de 2019, intentamos localmente obtenerlas, tampoco tuvimos resultados. Nos vamos a quedar con la declaración que hizo el intendente cuando lo consultaron por ese tema. Dijo que los robos son más que al principio de la cuarentena, lo que te decía, cuando había prácticamente nula circulación de gente, pero si bien no aumentaron en la comparación interanual, dice Zucarchuk, que esto es como se miden los índices de seguridad, sí aumentaron en relación a lo que sería fines de marzo o abril, y recrudeció la violencia, que es el dato inquietante. Esa es la situación del partido de Escobar, así, en un pantallazo rápido por casos que han impactado fuertemente, que han causado víctimas fatales, algunos esclarecidos, otros no, pero bueno, es la situación que se está viviendo en Escobar. Obviamente, cuando hay hechos de inseguridad que derivan en vidas perdidas, esto tiene un impacto mucho más fuerte, ¿no? Claro que sí. Yo te mencionaba, para ir al tercer tema, sin andar en detalle, lo que ocurrió con el crimen del gerente de Colombrano en el barrio Los Naranjos de Masri. Y yo quiero ir ahí con ese caso a lo que creo que ya todos conocemos a esta altura, como noticias falsas, fake news, lo mismo en inglés, o la infodemia, que es un término que empezó a usarse ahora a partir de la pandemia, que estrictamente referiría a información falsa, no veraz, sobre el coronavirus, en este caso, que es la pandemia que estamos atravesando, pero que se amplía y se puede aplicar también a otros campos. Muchas veces la infodemia es producida por información que se larga a circular
sin chequear realmente lo que se está difundiendo. A veces se hace de manera involuntaria y otras veces se hace adrede, manipulando la información para generar algún tipo de impacto, zozobra, en fin, persiguiendo algún interés que por supuesto no es positivo para quienes consumen esa información. Se largan a correr falsas noticias. Creo que a esta altura poner ejemplos no hace falta porque han ocurrido de sobra en los últimos años, sobre todo en campañas electorales. Iba a decir eso, claro. El claro ejemplo, ¿no? En las campañas electorales. Es el peor ejemplo, pero no solo en Argentina, por eso digo lo de pandemia, me permito la licencia, decía, porque ocurre en prácticamente todo el mundo. Sí. A salvo. Totalmente. Y en Escobar, digamos, cada tanto algo pasa. Yo quiero ir a este ejemplo con el crimen del gerente. Rápidamente, ahora de ocurrido el hecho, sale un cable de la agencia Telam, es la primera información que comienza a circular de manera por el circuito formal. Inmediatamente también hay una nota que publica Clarín, y Clarín titula, el caso es una persona que se llama Martín Rodríguez, un hombre de 69 años, que en su casa lo encuentra la persona que hacía el mantenimiento, la limpieza, fallecido en su habitación. Llama a la policía, lo encuentran, empieza la investigación. Clarín titula, matan a golpes a un jubilado en su casa. No era jubilado, digamos, la edad no supone una condición necesariamente. A los 69 años, Martín Osvaldo Rodríguez era gerente de una empresa muy conocida como esta empresa de envases plásticos Colombrano, en Martínez. ¿Pero por qué jubilado? Porque el cable de Telam no decía que era jubilado, decía que tenía 69 años. Porque ahí hay un evidente intento de linkear ese caso apenas ocurrido con el de Jorge Ríos, el sí jubilado de Quilmes, que mata a un ladrón como represalia. Entonces lo que se intenta ahí con la tergiversación, la manipulación de la información, es generar un efecto. ¿Cuál es? Montar sobre la indignación y la controversia que generó este caso del jubilado de Quilmes, otro caso análogo ocurrido en Ingeniero Maggi, cuando en realidad la información que se conocía hasta ese momento es que este hombre efectivamente había sido muerto a golpes, pero no había mayores elementos para creer que había sido un robo, que había sido un hecho pasional o que había sido un ajuste de cuentas, por dar otras hipótesis posibles. Pero Clarín titula, matan a un jubilado, investigan si fue un robo. Entonces, inmediatamente lo que eso generó fue, porque además la noticia así presentada fue replicada por cualquier cantidad de portales y de medios radiales y televisivos, una indignación que contribuyó a toda esa bronca que se venía acumulando por el caso del jubilado de Quilmes. Sumado a las redes sociales también, ¿no? Por supuesto, a la gente misma. Bueno, tal cual, yo veía comentarios, muchos. Y bueno, son de un nivel de violencia, uno entiende la indignación, la impotencia, todo, pero eran realmente durísimos. Distinto hubiera sido el impacto que hubiera generado la nota, sin decir que matan a un jubilado a golpes y que investigan si fue un robo, como le presentó Clarín, hubieran dicho que apareció muerto a golpes en su casa el gerente de una empresa. Se investiga qué ocurrió, porque no había elementos para sopesar más una hipótesis que otra. De hecho, están todas las hipótesis abiertas y la del robo no sería la principal. A lo que voy con esto, para redondear un poco el concepto y por qué los tres temas y las tres pandemias. Este caso, si se quiere menor, porque vos decís, bueno, pero ¿qué importa? Si a este hombre lo mataron, fue un hecho aberrante, estamos de acuerdo. Distinguía, recién con lo que comentaba, el efecto que causa la presentación de una nota de una manera y de una nota presentada de otra manera un poco más correcta y más prudente. Esto mismo pasa, Martín, y digamos, vos lo sabés porque sos de los medios, al igual que yo, dedicándonos hace un montón a esto. Esto pasa sobre todo con medios nacionales de manera permanente. Clarín, te diría, es un abanderado, es una lid de o las noticias falsas, o las noticias tergiversadas, o las noticias manipuladas. Pero así como ocurrió, y yo daba este ejemplo, si se quiere menor en comparación a otros, ese hecho policial que ocurrió al kilómetro donde estamos hablando nosotros. Está por sacar el manual en cualquier momento. ¿Cómo? Está por sacar el manual, digo, en cualquier momento. Clarín. No, pues, sí, totalmente. Está para sacar ¿te acordás que había salido un manual hace un tiempo de cómo hacía periodismo Clarín? Ahora podría ser tranquilamente un manual sobre esto. Claramente, creo que siempre va a ser un ejemplo a tener en cuenta de lo que no debería hacerse en el ejercicio de un buen periodismo, pero así como pasó con esto, pasa con todo, pasa cuando te cuentan información política, pasa cuando te cuentan
no sé, hasta cuando critican a Messi, o sea, pero no digo solo Clarín, digo, atención, porque quiero ir a esto para redondear. Cuando uno consume una información, tiene que hacer un consumo responsable como hace de otras cosas. Digo, a ver, cuando vos consumís una noticia falsa, ¿qué pasa? Una noticia manipulada, una información tergiversada, y la das por cierta, porque la ves y dices, bueno, y ya a partir de ahí empezás a formar opinión o a comentar, ya te infectaste. En la pandemia de la infodemia o de la fake news, el que cree una noticia falsa ya está infectado, y si la comparte, está desparramando una infección con riesgo de contagiar a otros. Entonces, haciendo esta analogía, yo lo que digo es que la recomendación, así como hablamos de las recomendaciones para evitar contagiarnos del coronavirus, bueno, la recomendación para evitar consumir información en mal estado y compartirla, colaborando para que otros consuman algo que no está en buenas condiciones, es en principio tener responsabilidad al consumir. Le doy 3 tips. Chequear antes de compartir una nota en las redes sociales. Leer antes de opinar. Hay mucha gente que apenas lee un título y comenta. Yo arrancaría por esa yo arrancaría por esa primera, me parece. Bueno, claro, sí, perdón, el orden queda a criterio del consumidor. Completamente, no, lo que decís vos, no se lee. Que antes de compartir, leer antes de opinar, claro. Y cotejar, esto es quizás lo que más cuesta, cotejar entre medios con distintas miradas, claro, para tener una mirada propia. Queda clarísimo. Las 3 pandemias. Por supuesto que la mayor responsabilidad de todo esto la tienen los medios de comunicación, pero digo, quienes nos informamos, porque los periodistas también nos informamos al mismo tiempo, en general tenemos que entender que somos consumidores y que para todo tenemos que ser responsables, como consumidores de alimentos y otras tantas cosas, también de información, y así como tenemos que ser responsables para no contagiarnos alegremente de coronavirus ni contagiar a seres queridos o seres desconocidos, pero que no tienen por qué ser contagiados a partir de una irresponsabilidad nuestra, también tenemos que ser consumidores responsables de noticias. Queda claro que no le estamos echando la culpa ni a los medios ni al consumidor, sino una cuestión de responsabilidad de ambas partes, ¿no? Totalmente, y también de advertir los riesgos de un consumo que no tenga en cuenta ciertas precauciones. Uno puede estar incorporando a su cabeza, a su idea, a su forma de ver las cosas, información errónea, manipulada intencionalmente o voluntariamente, para lograr un efecto que si nosotros tuviéramos estas recomendaciones implementadas como un ejercicio permanente, evitaríamos contagiarnos de fake news. Perfecto. Hay gente que está completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Están llegando mensajes a raíz de estas 3 comparaciones, de estas 3 pandemias que de alguna manera tienen un paralelismo parecido, más allá de que cada una es una realidad distinta. ¿Salió día 32 de agosto, Ciro? Salió el día 32, el primer sábado de cada mes, como siempre, desde 2009 ya. Estamos con el caso en tapa de una piloto de Garín, María Fernanda Coronel, que sí. Es una fenómena, vive hace 2 años en Garín, sí. y digamos, para contar algunas referencias, fue integrante de la primera tripulación íntegramente femenina que hizo un vuelo de aerolíneas argentinas en 2010, y ahora, 10 años después, ya participó de 5 vuelos de repatriación y sanitarios, 5 o 7, perdón, no recuerdo precisamente el número, a distintas partes del mundo, entre ellas a China. Me gustó lo que dice Fernanda ahí en la nota, ¿no? Como diciendo que sea mujer, que sea hombre, lo mismo, no me gusta que me hagan nota porque soy mujer, ¿no? Digo, y está muy bien lo que dice. Y hay que empezar claramente a naturalizar ciertas cuestiones y quizá uno entiende, ¿no? En su caso, hace 10 años que le vienen haciendo entrevistas, claro, y 10 años, viste, dando vueltas en círculo, contando lo mismo, seguramente que la aburre. Es, de todos modos, claro, un buen caso, una linda historia, de punta a punta, te diría, de cómo se inicia esa aviación, pero también es cierto, porque cuando vos lo entendés como excepción, no pasa a ser lo normal, y claro, lo que hace falta es que sea normal. Es que sea normal. Y bueno, hay que fomentarlo. De eso se trata, ¿no? Ciro, como siempre, agradecido que cada martes de cada mes, del principio de cada mes, estés acá en esta 4ª temporada de Generaciones. Un gusto, Martín, muchas gracias. Y abrazo grande. Te mando un abrazo.